y limolitas, todas de la formación Ansaldo. Y en la parte alta de la presa tenemos limolitas de la formación Ansaldo. Más arriba de la presa tenemos otras areniscas, pero ya la huella de la presa no llega a tener contacto con esta cuarta formación. Bueno, la caracterización geotécnica de la cerrada. La caracterización geotécnica, como son los sondeos de recuperación, ensayos de laboratorio, ensayos de permeabilidad, ensayos de presurometría y ensayos geofísicos. Los sondeos. Los sondeos son el tipo de investigación más habitual en grandes presas. Estos nos permiten acceder a las zonas más profundas del terreno y recuperar testigos o muestras representativas. La función principal del sondeo es tomar una muestra continua llamada testigo que permite conocer las características del terreno. La definición de una campaña de sondeos, la cantidad, la disposición, la profundidad, la inclinación y los ensayos de laboratorio viene determinada por la geología del emplazamiento. Cada cerrada es un caso único que precisa de una investigación específica. Es por eso que mencionaba antes que es muy importante hacer un estudio geológico, porque la determinación de la campaña geotécnica tiene que ir basada en estas características. Muchas veces me preguntan cuántos ensayos debo hacer en una cerrada. Depende mucho de la geología, ¿no? Si tenemos una geología uniforme en la cerrada de la presa y es una presa pequeña, bueno, bastará unos 3 a 5 sondeos para poder caracterizar. Ya una presa de mayor magnitud, donde tienes diferentes litologías, pues el geotecnista se tendrá que sentar con el geólogo para definir qué ensayos nos van a permitir hacer una caracterización de cada litología. Juntamente con los sondeos se realizan también otros ensayos que son complementarios. Ensayos in situ o de laboratorio, como son ensayos geofísicos, ensayos de permeabilidad in situ, como son los ensayos Lujon y los Lefranc, ensayos de impermeabilidad de las mezclas, que nos van a ayudar a determinar las inyecciones, ensayos de presurometría, que no siempre se los realiza, depende mucho de las condiciones del terreno, y bueno, y finalmente ensayos de laboratorio. Aquí les muestro un poco las perforaciones que se realizaron mediante el sistema Waterline, rotación con recuperación en la presa Iberizu. Podemos ver aquí la gráfica, la huella de la presa y la ubicación de todos los ensayos que hicimos en la etapa de diseño final. Se realizaron 15 sondeos a diamantina de diámetro HQ, 19 ensayos Lujon, un ensayo Lefranc y otros ensayos de laboratorio como 14 de carga puntual, 37 de compresión inaxial, 33 de compresión triaxial en roca, 11 de tracción indirecta, 5 de resistencia al corte y 10 ensayos de presurometría. Y aquí lo pongo sobrepuesto los ensayos que hemos hecho en la fase de ejecución. Como les mencionaba, y como les mencionaba una cita del Spancol que dice, cuando se abren las excavaciones tenemos la oportunidad de hacer más investigación. Y en esta foto se ve claramente cómo el terreno ya está descubierto, ya está excavado. En los estimos hemos llegado al nivel de fundación. Pero realmente ahí es importante hacer nuevas investigaciones. Además de estar excavado, tenemos ya un acceso prácticamente libre a cualquier lugar. Aquí, como vemos en la primera imagen, estamos dentro de un parque nacional, lo cual nos dificulta muchísimo las investigaciones y no todos los puntos son accesibles en ese momento. Cuando uno está en etapa de ejecución, la accesibilidad ya no debería ser un problema, uno puede llegar prácticamente a cualquier lugar, puede escoger mejor la ubicación de los sondeos, ya que los geólogos, al hacer un mapeo geológico, tú vas a tener una caracterización geológica mucho más acertada de la superficie, ¿no? Entonces, en este sentido, en la fase de ejecución, en una primera campaña se realizaron 7 sondeos a diamantina NQ y HQ, 34 ensayos Lujon, 32 ensayos Lefranc, 10 ensayos de compresión uniaxial, 6 de compresión triaxial, 11 de tracción indirecta, 10 de resistencia al corte. Estos resultados fueron analizados y procesados y vimos que necesitábamos una segunda etapa de ensayos complementarios y con la cual realizamos 10 ensayos de diamantina NQ y HQ y 25 ensayos de presurometría. Más adelante les explico por qué fuimos a los ensayos de presurometría en esta segunda campaña.
que es importante entender es que la campaña geológica geotécnica no acaba en la etapa de diseño final, como verán. En la etapa de ejecución es muy importante continuar con esto para poder validar los datos que tenemos previamente y en algunos casos realizar ajustes al diseño. Les hablo un poco de los sondeos. Bueno, los sondeos se hacen normalmente en diámetros, se denominan NQ y HQ, ese es el diámetro de la perforación y el diámetro del testigo. Vemos aquí el diámetro del testigo en HQ es de 63,5 y el diámetro del testigo en NQ es un poco menor, de 47,6. A la derecha se muestra el registro de los sondeos, los cuales se registra el diámetro de la perforación, la profundidad, el nivel freático, la columna estratigráfica que se tiene, una descripción, un porcentaje de la recuperación, el valor RQD, Rock Quality Designation, que es un valor que se obtiene inmediatamente in situ. En la siguiente slide les explico de qué se trata. Considero que uno de los parámetros más importantes que se pueden obtener durante la etapa de los sondeos. Las fracturas, el grado de meteorización, la velocidad de avance, la fuerza normal, el torque y las discontinuidades. Todos estos testigos se van guardando en cajas, como se puede ver en la imagen de al lado, cajas de madera o preferiblemente de plástico, de 1 metro de longitud, que tienen capacidad de almacenar 3 metros de muestras. Se almacena de forma ordenada y se suele guardar en una petroteca para consulta en cualquier momento, ya sea del geólogo, del geotecnista o inclusive del diseñador. Uno de los parámetros más importantes que se obtienen de los sondeos, como les decía, es el RQD, Rock Quality Designation Index, que siempre está expresado en un porcentaje. Este parámetro fue desarrollado por DIR en 1967 para estimar cuantitativamente la calidad de la roca, basándose en la recuperación del testigo de perforación, y está normado bajo la norma CTM 6032. Básicamente lo que hace este índice, bueno, primero se obtiene la recuperación del testigo, que es la longitud total recuperada sobre la longitud de la maniobra. Y el RQD es la sumatoria de las longitudes de trozos mayores a 10 centímetros sobre la longitud de la maniobra. Entonces, dependiendo de este porcentaje, ya tenemos una idea de la calidad de la roca. De 0 a 25 es una roca muy mala, de 25 a 50 mala, de 50 a 75 regular, de 75 a 90 buena y de 90 a 100 es excelente. Entonces, aquí les muestro un ejemplo de uno de nuestros sondeos, el sondeo de 32, en el cual ya inmediatamente después de los resultados del sondeo ya podemos ver que los primeros 16, 17 metros tenemos una roca de mala calidad. Por lo tanto, aquí ya tienes una primera impresión de que este material debe ser excavado. Ya a partir de los 15, 17 metros empezamos ya a tener rocas de mayor calidad, entramos a regular, y en algunos casos a bueno. Ensayos de laboratorio. De estas muestras de roca que se obtienen de los sondeos, se seleccionan testigos de acuerdo a sus características litológicas y su estado de alteración para hacer ensayos de laboratorio. Entre ellos tenemos la petrografía, densidad, ensayos de carga puntual, compresión uniaxial, compresión triaxial en rocas, tracción indirecta y resistencia al corte. Con estos ensayos se puede determinar las principales propiedades de la roca intacta. Lo pongo en negrilla porque la roca intacta es la roca sin sus fracturas, ¿no? Entonces, esto todavía no nos sirve para diseñar, pero sí nos va a servir para calcular posteriormente las propiedades del macizo rocoso, que es diferente de la roca intacta. Para obtener los parámetros de resistencia y deformación del macizo rocoso se utiliza normalmente el criterio generalizado de Hook and Brown del 2002, que se puede utilizar mediante el programa Rock Lab del Rock Science. La determinación de los parámetros de resistencia del macizo utiliza los siguientes datos de entrada: la resistencia a compresión simple, los parámetros de roca intacta, el MI, el índice de resistencia geológica, GSI, que es una caracterización geomecánica por evaluación visual, un grado de disturbancia D en función del tipo de voladura con lo que se hace la excavación en roca, y el módulo de deformación de la roca intacta.
De esta manera llevamos nuestros parámetros obtenemos parámetros de diseño bajo la teoría de Moore-Coulomb, que es lo que normalmente va a utilizar el ingeniero estructural. Esto es muy importante porque el estructurista y las normativas para el diseño de presas se basan en Moore-Coulomb. Entonces, los parámetros de la roca intacta o los parámetros de Hook and Brown no siempre nos van a servir. Necesitamos los parámetros de Moore-Coulomb, como es el ángulo de fricción, la cohesión para realizar el diseño y también el módulo de deformación para conocer la deformabilidad de la roca. Aquí, por ejemplo, llama la atención el cauce, tenemos un buen valor de módulo de deformación, pero los estribos vemos valores bajos. Pues estos valores bajos son valores teóricos que se han obtenido a través de esta metodología, lo cual nos lleva a realizar una nueva campaña de ensayos complementarios en la cual se ha visto la necesidad de hacer ensayos de presurometría. Lo que les decía en slides atrás, en el cual hubo una segunda campaña en la cual incluimos ensayos de presurometría precisamente para conocer a más profundidad el módulo de deformación de la roca. Los ensayos de presurometría son pruebas que se realizan in situ durante el sondeo, en los cuales se estudia la respuesta frente al incremento de presión progresiva y controlada que se aplica en el terreno. Por lo tanto, este ensayo permite obtener datos geotécnicos del terreno de manera más directa, fiable e inmediata. Es decir, antes de este paso teníamos módulos de deformación obtenidas a través inicialmente de la roca intacta y a través de la metodología de Hook and Brown obteníamos los valores digamos, teóricos. Con este método ya vamos a obtener valores in situ de una manera directa, fiable e inmediata. El más común es el dilatómetro flexible tipo hoyo, que se está normado bajo la norma ACTM 4719. El ensayo básicamente se trata de introducir una sonda elastométrica en el sondeo. Está conectado un data logger y un procesamiento de datos y se le aplica una carga hidráulica induciendo a la deformación del terreno y midiéndola. En este caso ya la presurometría no la hemos dividido como en el anterior caso en cauce, estribo izquierdo, estribo derecho, sino la hemos dividido en función de la litología que tenemos en las diferentes formaciones. Aquí en el verde oscuro tenemos las areniscas masivas, en verde claro las areniscas con limolita y el verde más claro tenemos las limolitas. Entonces aquí los resultados aquí está la misma clasificación, los resultados primero que nos confirman la parte del cauce, que tenemos una deformación, un módulo de deformación bastante alto, estamos con una media de 9,8, pero también nos ayuda a confirmar que este otro estrato tiene módulos de deformación también razonables, del valor de 10,3, y nos confirma que la parte alta sí tiene valores bajos. Entonces con esto, esta nueva información debe ser llevada al ingeniero estructural para que haga nuevamente una verificación o ajustes que sean necesarios a la presa de acuerdo a estos valores de deformación. Otro ensayo muy común en las presas que se debe realizar son los ensayos de permeabilidad. En este caso tenemos dos tipos de ensayo que son los más habituales, el Lefranc a régimen permanente y los ensayos Lujon. Los ensayos Lefranc consiste en llenar un sondeo con agua hasta el tope y tomar mediciones del caudal necesario para mantener el nivel de agua constante. Entonces, como verán, se llena este tubo con agua y vamos midiendo cuánto esto va bajando. Para poder realizar esta medición, el material que estamos midiendo tiene que ser un material bastante permeable. En caso de tener una roca poco permeable, este ensayo no es aplicable porque el nivel de agua básicamente no baja de forma visual. Entonces se aplica el ensayo Lujon, normado bajo la ASTM 4631, que consiste en inyectar agua a presión en escalones sucesivos de carga y posterior descarga, manteniendo la presión constante en cada escalón durante 10 minutos y midiendo las admisiones producidas. Aquí se puede ver, se introduce el ensayo, se coloca 2 packers arriba y abajo y se aplica una presión de agua. Eso nos va a dar unas unidades Lujon. Una unidad Lujon es la permeabilidad que absorbe
un caudal de 1 litro por minuto por cada metro de sondeo permeable inyectado a presión constante de 1 megapascal, con un tiempo de 10 minutos. Entonces ya el terreno se puede, en función de estos ensayos, se puede clasificar el terreno. El objetivo en este tipo de ensayos para una presa como esta es tener un terreno prácticamente impermeable con unidades Lujon que estén entre 1 y 3. Entonces, en la presa se han realizado estos ensayos. Aquí podemos ver 2 ejemplos en la cerrada de la presa. Vamos a ver el caso del estribo izquierdo, donde se han realizado ensayos Lefranc. Solo el hecho de realizar ensayos Lefranc ya nos habla de una permeabilidad muy elevada, no deseable. Y en la parte del cauce ya vemos ensayos Lujon mucho más razonables, con valores de 7 en la parte superior, pero 3 y 2 en la parte baja. Entonces también ya nos da una idea de las medidas que se deben tomar para la ejecución de la presa. Ya sabemos que aquí se tiene que hacer una pantalla impermeable, por lo menos de 60 metros en la, de 60, 70 metros en la parte izquierda, para garantizar la impermeabilidad de la cerrada. Además que es necesario hacer los ensayos, las inyecciones de consolidación en todo el cuerpo de la presa, que te ayudan también a mejorar la permeabilidad, pero también te mejoran la resistencia mecánica de la fundación. Otro ensayo muy común son los estudios geofísicos. Son investigaciones de gran rapidez, sencillez y bajo costo. Además que no son puntuales. Los otros ensayos nos dan valores puntuales. Este nos da abarca una zona más grande de toda la presa. No obstante, la interpretación de estos datos debe ser realizada siempre en conjunto con la información de sondeos, galerías u otros ensayos que tengamos. En el caso de nuestra presa hemos realizado ensayos de sísmica de refracción, la cual se basa en medir la velocidad de transmisión de las ondas elásticas, las ondas P, que al ser función del material atravesado permite diferenciar los diferentes materiales de la fundación. Normalmente, de acuerdo a una publicación de Marulanda y Castro del 2003, son aceptables niveles de cimentación en los cuales la velocidad de onda de corte esté entre 2.500 y 3.500 metros por segundo. Aquí tenemos un corte transversal de la presa Ibirizu, de los ensayos geofísicos que se realizaron. Son 12 líneas sísmicas con 24 y 22 geófonos con diferentes separaciones, cubriendo un total de 1.600 metros distribuidos en 6 secciones principales. Tenemos una sección en el eje de la presa, otra sección paralela al eje de la presa, pero aguas abajo, y 4 secciones perpendiculares. Aquí podemos ver ya el corte transversal de las velocidades. Podemos ver que en la parte del cauce tenemos velocidades bastante buenas, arriba de 2.500, 3.500 metros por segundo, pero ya en la parte alta de los estribos tenemos velocidades bajas, lo cual nos lleva también a pensar en algunos ajustes a la presa de tal forma de sobrellevar estos datos. Bueno, finalmente tenemos los tratamientos de inyección de lechada. En una presa como esta normalmente tenemos que hacer lo que se denomina blanket, que son las inyecciones de consolidación. Normalmente son 15 metros de inyecciones de consolidación que se realizan en toda la huella de la presa. En nuestro caso estamos haciendo 25. Y para tener una idea de cuál va a ser el comportamiento, se suele hacer inyecciones de lechada. Esta prueba nos permite conocer la posibilidad de admisión de la lechada en la roca de fundación. Podemos ver un esquema. Básicamente tenemos un packer de inyección que se introduce en una perforación previamente realizada y a través de un sistema se introduce una lechada. Entonces se introduce el packer, se infla el packer para obstruir. En este caso la figura nos está mostrando un packer simple, pero normalmente se puede usar un packer doble y se inyecta normalmente 5 metros. Y esta inyección se va realizando de abajo hacia arriba. El método más común para las inyecciones es el método GIN, Ground Intensity Number, que fue desarrollado inicialmente por Lombardi en 1990 y fue descrito más extensamente por Lombardi y Dir en 1993. A pesar de ser de los años 90, es el método más común hoy en día que se realizan la mayoría de las presas. Misicuni ha sido realizada con el método GIN y la presa Ibirizu también se está realizando con este método.
El método se basa en la limitación por intensidad del número de Yin, la cual evita una combinación de presiones elevadas con volúmenes de lechadas elevados. Aquí podemos ver en la gráfica de la izquierda, tenemos diferentes curvas del 1 al 5 y esto nos va a definir la intensidad. La curva número 1 es la de intensidad muy alta, a la cual se va a poder hacer inyecciones a alta presión y a altos caudales, a una presión máxima de 50 bars y caudales de 300 litros por minuto. Y va bajando hasta la 5, que es de intensidad muy baja. En nuestro caso, estamos trabajando con una intensidad moderada. ¿Cómo funciona la inyección o esta prueba? Primero se escoge una sola mezcla para todo el proceso, con relación de agua-cemento de 0,67 a 1, 0,8 a 1. Y se va inyectando la lechada poco a poco y se va monitoreando el avance de la lechada. Aquí vemos en esta línea morada, que sería la trayectoria 1, en el cual tenemos una roca con fisuras abiertas. Al tener una fisura abierta, la lechada entra con facilidad y al final la inyección se corta cuando el volumen llega al máximo establecido. En el caso de esta gráfica se estaría cortando a los 300 litros por minuto. Cuando tenemos ya una fisura promedio o una fisura más cerrada, a medida que la lechada empieza a entrar en la roca y no tiene por dónde ir, empieza a levantar presión. Y esta curva llega a cortar en la curva de intensidad. En ese momento se para la inyección. Y cuando tenemos una fisura extremadamente cerrada, la presión comienza muy rápidamente y se la corta en el límite de presión establecida por la metodología. Entonces aquí tenemos las pruebas de inyección que realizamos en el proyecto. Se realizaron 5 inyecciones primarias, 4 secundarias y 3 terciarias. Se utilizó una relación de agua-cemento de 0,8 y se escogió la curva Yin de intensidad media de 1500 bar, pero también el método nos permite hacer modificaciones en esta curva. En nuestro caso decidimos extender la curva, el consumo hasta 400 litros por minuto, con el objetivo de llenar mejor las fisuras, porque vimos que teníamos un terreno fracturado, y limitamos la presión a 20 bares para evitar hidrofracturamiento. Entonces, trabajamos con esta curva, y aquí tenemos un poco los resultados que obtenemos. Aquí a la izquierda tenemos un diagrama de cajas de los valores de consumo de las inyecciones en función de la profundidad. Primero tenemos de 5 a 10, en la cual vemos que hay bastante consumo y una variabilidad grande. Eso por estar más cerca del terreno. Y a medida que vamos profundizando, vemos aquí en las inyecciones de 20 a 25 tenemos inyecciones muy bajas, consumos muy bajos y una variabilidad también muy baja. Lo cual nos muestra un comportamiento adecuado y responde también al grado de meteorización del terreno. La parte más superficial está más meteorizado, va a consumir más y a medida que profundizamos ya el consumo es más bajo. La gráfica derecha tenemos un análisis ya de los consumos en función de las etapas. Las primarias, que serían a cada 10 metros, las secundarias a cada 5 metros y las terciarias a cada 2,5 metros. Entonces vemos que hay un descenso entre las primarias, secundarias y terciarias, que es lo que uno espera, porque con las primarias tú empiezas a rellenar los vacíos, con las secundarias ya continúas rellenando los vacíos, pero ya tiene la influencia de las primarias y así sucesivamente hasta llegar hasta completar la impermeabilización. Lo que sí se puede ver es que solo con las terciarias no serían suficientes y hoy en día hemos visto en campo que son necesarias más allá de las terciarias. Hemos llegado a cuaternarias y en algunos casos inclusive a inyecciones de quinta etapa. Bueno, agradecerles por escucharme. Eso es todo lo que tengo en mi presentación. Muchas gracias.
Bueno, Hugo Fernández, te cedo la palabra, por favor. Buenas tardes, ingeniero. Hola, ingeniero, ¿me escucha? ¿Sí? Sí, deme un momentito. Hemos tenido un problema con la cámara. Ok. Pero ahorita le va a hablar el ingeniero Hugo. Bueno, muchas gracias, Diego. Hemos tenido problema con la cámara. De todos modos, creo que tu explicación ha sido bastante útil porque lo has hecho de una manera tan sistemática que creo que todos hemos quedado conformes con la explicación que tú has dado. Te agradecemos a ti por la presencia. Finalmente, creo que era importante mostrar de que el recurso, el talento que se ha ido formando en el laboratorio tiene pues como resultado esto, ¿no? Gente que va y realiza su trabajo de manera eficiente y nos muestra cómo se ha ido realizando este importante proyecto. Muchas gracias, Diego. Gracias a ti, Hugo, una vez más por la invitación. Muy contento de participar de esta jornada, ya que, como les decía, ha sido un honor trabajar en el laboratorio de geotécnica y conocer grandes profesionales en esta institución. Bueno, muchas gracias. Entonces será hasta otra oportunidad. Gracias. De nada. Bueno, muchas gracias. Una vez resuelto el problema de la cámara, vamos a concluir este ciclo de jornada de geotecnia con la participación del colega Carlos Andrés Pérez Eulate. El ingeniero ha realizado sus estudios en esta universidad, se ha perfeccionado con la maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos de la Universidad Católica de Lovaina, se ha especializado en la modelación de aguas subterráneas y superficiales los años 2005-2007. Tiene su diplomado en Educación Superior de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Es gerente de productos Ventolin System desde el 2018. Ha sido ingeniero investigador de este laboratorio desde 2002 a 2005. Ha sido docente también de la mecánica de suelos del laboratorio de geotecnia de la misma universidad desde 2002 hasta el 2005. Es docente de la maestría del módulo de estabilidad estructural, maestría de ingeniería estructural, versiones cuarta, quinta y sexta, en las sedes Cochabamba, Oruro y Santa Cruz, de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca del 2012 al 2018. El estimado colega va a hablarnos sobre las soluciones informáticas en geotecnia. Y bueno, te agradecemos, Carlos, por la participación, porque vemos que es importante no solo transmitir conocimiento, sino mostrarle que estos emprendimientos que se hacen en la educación son importantes porque finalmente van ayudando a disminuir y resolver problemas que se presentan en nuestras sociedades. Entonces, muchas gracias, Carlos, y te cedo la palabra. Buenas tardes, ingeniero Hugo Fernández. Primero, muchas gracias por la invitación. Es realmente para mí un honor en participar en estos actos por el 25 aniversario de nuestro querido laboratorio de geotecnia. Yo ya son casi hace 20 años que he participado como parte del plantel del laboratorio de geotecnia. Quisiera extender mi agradecimiento en ese
objetivo al ingeniero Mauricio Salinas, que fue el que me incluyó primero como auxiliar de investigación en el laboratorio, y luego también me incluyó como ingeniero investigador en el laboratorio. La experiencia que yo tuve dentro del laboratorio de geotecnia no solamente marcó luego mi futuro académico y profesional, sino también me formó contactos con ingenieros que ahora se manejan de gran manera en el ámbito profesional. Creo que también es importante rendir un homenaje a dos personas que han sido pilares en el laboratorio de geotecnia, como son el técnico don Valentín Ortiz, que es para los que hemos trabajado en el laboratorio más conocido como don Valen, y también al técnico Raúl Jiménez, que para nosotros es más conocido como Raulex, o tal vez ahora don Raulex. Ellos han sido parte de toda la vida del laboratorio de geotecnia, y mucho del éxito que ha tenido el laboratorio de geotecnia en todos los campos se debe a ellos, ¿no? Entonces, mi cordial y fraterno abrazo a todos ellos. Déjenme compartir mi pantalla. Ok. Mi nombre, como me ha presentado el ingeniero Fernández, es Carlos Pérez. Soy actual gerente de producto para la línea Engineering Simulation en Bentley Systems. Y el propósito que tengo con esta presentación es sobre todo dirigirla a los estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil y a los estudiantes que forman o quieren formar parte del laboratorio de geotecnia. El propósito de la misma es mostrarles algunas soluciones que tiene Bentley para encarar proyectos en geotecnia, y debido a la experiencia que yo he tenido como parte del plantel del laboratorio, he escogido ciertos productos que creo que son claves en el workflow que tiene el laboratorio para los diferentes proyectos que enfrenta. Entonces, si hablamos de las herramientas que tiene Bentley para resolver los problemas geotécnicos, tienen muchas y variadas. Entonces, Bentley actualmente puede resolver problemas relacionados con diseño de carreteras, diseño de comportamiento suelo-estructura, túneles, problemas relacionados con flujo de agua subterránea, estabilidad de taludes, etcétera. Todos estos productos que se encargan de desarrollar estos problemas son constantemente actualizados con una visión, ¿no?, de funcionar como una solución íntegra para toda la problemática estructural que puede tener cualquier ingeniero geotécnico. Y ahora, con la boga de todo lo que es la proyección BIM, encararnos también en ese marco, ¿no? Ahora, para los ingenieros civiles ya no es suficiente tener un modelo digital del proyecto al cual están encarando, sino también necesitan una evolución de los modelos y proyectos digitales en el tiempo. Entonces, en ese tipo de concepto se denomina gemelo digital o digital twin. Entonces, todos los productos que están enmarcados dentro de Bentley tienen esa capacidad de poder manejarse en este mundo BIM. Entonces, las anteriores presentaciones han visto a grandes rasgos y a detalle cómo se encaran los diferentes proyectos en geotecnia. Ahí les muestro más o menos un modelo conceptual de cómo sucede las diferentes etapas de los proyectos en geotecnia, ¿no? Primero se tiene una parte donde se hace la recopilación total de la información que uno va a requerir. Entonces, probablemente en esta etapa de recopilación vamos a tener información acerca de la estructura para la cual queremos resolver algún problema geotécnico, no sé, unos planos arquitectónicos que pueden provenir de algún programa CAD. Vamos a tener, como ustedes han visto, la topografía de la zona donde se va a ubicar el proyecto, y además vamos a ir adquiriendo durante toda la etapa de los diseños las diferentes informaciones que provienen sobre todo de ensayos en campo
que pueden ser perforaciones o otros ensayos en campo que ya conocen en el laboratorio de geotecnia como ensayos SPT o CPT. Se puede tener también información que viene de procesos geofísicos, sobre todo como han visto en la anterior presentación, en zonas extensas cuando se quiere cubrir y se quiere determinar ciertas propiedades en proyectos que tienen gran envergadura. Entonces este tipo de información es necesaria. Y por supuesto también la información de todos los ensayos de laboratorio. Entonces Bentley tiene herramientas para poder capacitar y mejorar, digamos, la problemática que se presenta en cualquiera de estas situaciones. Una vez que se tiene la recopilación de la información necesaria para encarar un proyecto, el siguiente paso es, como ustedes han podido observar, la conceptualización de un modelo 3D. Entonces, en este modelo 3D, el ingeniero geotécnico tiene que tener toda la experiencia necesaria para poder definir el marco en el cual va a realizar los diferentes análisis y resolver los problemas a los cuales se está enfrentando. Una vez que se tiene este modelo conceptual en 3 dimensiones, pues tiene que resolver un problema que puede ser en 2 dimensiones. Un ejemplo de un problema en 2 dimensiones es la estabilidad de un talud en una región local, o si digamos tenemos la misma problemática pero aplicada a un entorno en 3 dimensiones, es decir, por ejemplo, queremos resolver la problemática de determinar el riesgo de estabilidad en una zona más grande como en una cuenca. Entonces vamos a resolver el problema local en 2D pero aplicado en un entorno 3D. Entonces existen en Bentley herramientas para poder mejorar la experiencia que tienen los ingenieros geotecnistas en cualquiera de estas etapas. Entonces yo he escogido un par de herramientas que creo que son primordiales en el tipo de proyectos que tiene sobre todo el laboratorio de geotecnia. Entonces, como les he ido mencionando, los problemas geotécnicos tienen 3 etapas, ¿no? Primero, lo que viene la recolección y la importación de los datos. Luego tenemos la parte de la conceptualización del modelo 3D con el cual vamos a trabajar tomando decisiones en base a la recolección de los datos, y luego el análisis utilizando probablemente algún producto que tenga algún engine numérico para poder determinar esfuerzos, deformaciones, etcétera, y poder dar una respuesta al problema al cual estamos encarando. Entonces, vamos a ver primero el primer producto que tengo para presentarles ahora, que es para la parte de el manejo y la importación de datos. Entonces, Bentley tiene una serie de productos que pueden enmarcarse en este campo, como ser el LiDAR Survey, que permite hacer, digamos, la manifestación topográfica en un entorno 3D. Tiene el producto GINT, que permite la recopilación de información de perforaciones y ensayos en campo y laboratorio. Y también tiene productos como el SV Soils, que permite la interpretación de los resultados en campo. Varias de estas herramientas se han utilizado durante la vida del laboratorio de geotecnia para resolver algunos problemas. Cuando estemos viendo algunos de ellos, les voy a hacer algún recapite en ello. Entonces, del primer producto que quiero hablar es del producto GINT. El producto GINT es un sistema de administración de base de datos y es un motor de reporte. Este producto se utiliza sobre todo para el registro de perforaciones y el registro de pozos. Tiene la característica que puede determinar diagramas de corte y sobre todo en base a toda la información que se ingresa en este producto puede realizar reportes especializados. Estos reportes pueden ser ya sea para toda la gama de ensayos de laboratorio o ensayos en campo que permite procesar GINT, o también para la visualización de imágenes en 3D. Entonces ahí a la derecha les muestro algunas figuras de las capacidades que tiene este producto GINT. Como ustedes pueden observar en la parte superior izquierda les muestro, por ejemplo, un reporte de un ensayo de campo que puede ser un CPT. En la parte derecha les muestro, por ejemplo, un reporte de un ensayo de laboratorio que puede ser una clasificación. Y en la parte inferior les muestro, por ejemplo, un corte que se ha realizado con toda la información ingresada por los usuarios para determinar un perfil. Entonces, GINT tiene muchas capacidades, como la posibilidad de importar varios
tipos de archivos provenientes de varias industrias. Comúnmente, como ustedes saben, sobre todo los ensayos de campo, son elaborados por maquinaria que tiene un cierto constructor. Entonces GINT es capaz de importar toda esta información que viene de diferentes proveedores, ¿no? Además, permite hacer validaciones y reconocimiento de errores en el proyecto. Esto es muy importante. Cuando realizamos proyectos en geotecnia y se tiene la información proveniente de muchas fuentes, como ser los ensayos de campo o los resultados de los ensayos de laboratorio, el ingeniero tiene que tener la suficiente experiencia para poder determinar qué ensayos han tenido problemas o qué pruebas han tenido problemas y validarlas, y en el caso anularlas, para no, digamos, sesgar la información a la cual estamos procesando. Entonces, este producto GINT les ayuda en ese tipo de toma de decisiones. Como les decía anteriormente, lo más importante de GINT es que toda la información que ustedes como geotecnistas ingresan en este producto es manejada en una sola base de datos. Y como esta base de datos funciona en un entorno virtual, ustedes pueden acceder a esa base de datos en cualquier momento del proyecto o en un futuro, como si quieren algún tipo de referencia. Entonces, una vez que ustedes ingresan los datos, todo lo que se produce, ya sea en función de reportes o cortes, no necesita ingresar ningún otro tipo de dato extra y siempre se trabaja sobre la misma información ingresada por los ingenieros geotecnistas. Entonces, si hablamos sobre el desafío, por ejemplo, que comúnmente queremos resolver con este tipo de herramientas, les explico una problemática a la cual era muy común en mis años en el laboratorio de geotecnia. Entonces, teníamos, por ejemplo, que la producción de reportes era muy sensible al tiempo, ¿no? Teníamos que elaborar reportes porque teníamos que estar enmarcados en el tiempo en el cual teníamos que entregar un proyecto. Entonces, los datos eran dispersos, obviamente, porque teníamos datos que provenían de campo, en función de todos los ensayos de campo que se habían planeado para el proyecto, y teníamos datos que provenían de todo el set de ensayos de laboratorio que se habían programado también para el proyecto. Entonces, con esta información, nosotros teníamos que procesar y obtener los parámetros para los cuales estábamos interesados, ¿no? Habían situaciones extremas, por ejemplo, cuando teníamos que procesar la información de un CPT. Comúnmente, cuando se hace un CPT, se tiene información cada 20 centímetros y teníamos que determinar todos los parámetros para todos estos puntos en una perforación, no sé, de unos 15 a 20 metros. Entonces, si teníamos varios ensayos CPTs, teníamos que quedarnos días realizando simplemente el proceso de la información, ni siquiera la solución del problema o el reporte. Entonces, obviamente, con el transcurso del tiempo, estas herramientas las hemos ido mejorando en laboratorio, ¿no? Hemos creado, utilizando macros, planillas Excel más inteligentes que permitían directa importación, con directa importación de los datos, ya el procesamiento completo, pero igual, ¿no? Seguía segregado todo el trabajo que se necesitaba para poder administrar la información proveniente de campo y laboratorio. Entonces, GINT se encarga de resolver ese problema. Entonces, GINT recibe toda la información, ya sea electrónica, proveniente de todo el equipamiento de campo, como les muestro en la figura, o puede ser manual, proveniente de todos los resultados que se han producido de los diferentes ensayos de laboratorio. Entonces, una vez que toda la información está en GINT, pues simplemente tenemos una sola base de datos en la cual podemos confiar, podemos validar la información en esta base de datos y sobre todo podemos ingresar en cualquier tiempo o en cualquier momento a esta base de datos para poder obtener reportes, como les muestro ahí en la parte inferior, ya sea específicos de cada uno de los ensayos o reportes más procesados como cortes con la estratigrafía y la indicación de las perforaciones que se han realizado en la zona de estudio. Entonces, este tipo de enfoque con este tipo de producto es mucho más gestionado y obviamente nos ayuda a ahorrar tiempo y, por supuesto, dinero. Entonces, esa es la primera herramienta que quería mostrarles. Una vez que tenemos toda la parte de la recolección de datos y la tenemos de una manera concentrada, como les decía, tenemos que proceder a la elaboración del modelo
3D conceptual, ¿no? Entonces, la mayoría de los proyectos geotécnicos en la actualidad necesitan la integración de toda esta información en una sola, en un solo lugar, por así decirlo, ¿no? Entonces, comúnmente lo que se realiza ahora es una visualización y una compilación de toda esa información. Este paso es muy importante en la vida de los proyectos geotécnicos porque uno, asegura la utilización de todos los datos que ustedes han obtenido en campo y dos, mejora el diseño geotécnico. Entonces, existe, por ejemplo, cierta problemática cuando uno va a encarar un proyecto geotécnico respecto a la sobreposición de los parámetros que quiere determinar. Entonces, si yo he ido al campo y he realizado diferentes ensayos de campo, por ejemplo, un SPT o un CPT, de estos ensayos de campo basados en el número de golpes o basados en la fricción del fuste o en presión de la punta, yo puedo, digamos, obtener parámetros de resistencia del suelo, que son los que probablemente voy a utilizar en mi proyecto. La ventaja que tienen los ensayos de campo es que permiten determinar la variabilidad que pueden tener estos parámetros en el lugar que estamos tratando de estudiar. Pero la desventaja que tienen los ensayos en campo es que la mayoría de la formulación para determinar estos parámetros está basada en aproximaciones empíricas, ¿no? A pesar de que con el transcurso de los años se han ido mejorando todas las formulaciones, no deja de ser una aproximación. En el otro lado tenemos lo que son los resultados de los ensayos de laboratorio. Entonces, la mayoría de los ensayos de laboratorio, como, no sé, corte directo, triaxiales, etcétera, han sido elaborados para determinar ciertas propiedades específicas del suelo. Entonces, nos permiten determinar esos valores de manera directa. ¿Cuál es la debilidad que tienen los ensayos de laboratorio? Es pues que están realizados sobre una muestra comúnmente minúscula comparada con la cantidad de subsuelo que tenemos en el lugar del proyecto. Entonces, nosotros como ingenieros geotecnistas tenemos que ser lo suficientemente hábiles para poder equilibrar estas dos informaciones, ¿no? Y poder definir, sobre todo con experiencia, cuál va a ser los diferentes parámetros que vamos a utilizar en nuestra modelación de este modelo conceptual, ¿no? Entonces, este modelo conceptual obliga al ingeniero geotécnico a tomar ese tipo de decisiones sin dejar a un lado toda la información que ha sido recopilada con toda la serie de ensayos y demás que han sido compilados de campo y laboratorio. Una vez que se tiene este modelo conceptual en 3 dimensiones, bueno, ya podemos pasar a la parte de la solución de nuestro problema, ya sea en un entorno 2D o un entorno 3D. Entonces, la siguiente herramienta que quiero mostrarles es el Plaxis Designer. El Plaxis Designer es una herramienta que se encarga de eso, se encarga de la recopilación de toda la información que puede venir, por ejemplo, de GINT y nos ayuda a poder conformar este modelo conceptual en 3 dimensiones. Ahí les doy algunas características que tiene este Plaxis Designer, hace una representación precisa de las superficies 3D y debido a la capacidad de mallado, es decir, que puede determinar los elementos finitos de acuerdo al modelo digital del terreno, permite una interacción directa con el producto que vamos a utilizar, que probablemente tenga un engine de análisis numérico. Entonces, las ventajas que tiene este Plaxis Designer al momento de determinar el modelo conceptual de la zona donde queremos realizar nuestro proyecto es, como les decía, ¿no? Tiene la capacidad de poder producir un mallado de superficie. Y gracias a este mallado, entonces podemos realizar investigaciones respecto a excavaciones, cálculos de volúmenes, etcétera. Otra característica que tiene este Plaxis Designer es que permite el drapeado de la imagen que ustedes pueden ver en la parte superior. Entonces, el drapeado de la imagen es la ubicación de esa fotografía que ustedes pueden tener, que ustedes pueden observar en este modelo digital del terreno. Si bien parece algo superficial, este drapeado es muy importante. ¿Por qué? Porque a ustedes como ingenieros geotecnistas, este drapeado les ayuda a explicar a sus clientes dónde se están produciendo la mayor problemática del proyecto que están tratando de encarar. Entonces, los clientes cuando ven una imagen de este tipo en 3 dimensiones,
sobrepuesta sobre el modelo digital del terreno, entienden de manera mejor todo lo que ustedes como ingenieros geotecnistas tratan de explicar, ¿no? Entonces esta es una interesante característica que tiene este producto Plaxis Designer. Algunas opciones que tiene el producto es que es muy fácil de usar. Como les decía, se pueden importar una gran variedad de archivos provenientes de diferentes softwares CAD. Les permite hacer cortes y excavaciones, les permite determinar volúmenes. Debido a las características de mallado que tienen, también se puede determinar secuencias de construcción y lo que les decía, ¿no? El cálculo de volúmenes. Entonces, las ventajas que tiene es hace una total manipulación de una topografía irregular compleja, y el mallado que realiza sobre nuestros modelos permite que se conecte con engines numéricos, ya sea en un entorno de equilibrio límite o en un entorno de elementos finitos. Entonces, esta es una gran herramienta para todos los ingenieros geotécnicos que tratan de establecer un modelo conceptual sobre el cual se pueden tomar decisiones para luego realizar los análisis respectivos en productos más específicos. La última etapa en los proyectos geotécnicos es el análisis, ¿no? Entonces, comúnmente en esta etapa lo que se hace es, del modelo conceptual se extrae la parte del proyecto en el cual estamos interesados y sobre el cual se realiza algún tipo de análisis. En ese campo quiero introducirles lo que es la línea Plaxis. Entonces, la línea Plaxis está dividida en dos grandes equipos. Uno es la línea Plaxis LE. La terminología LE viene de la sigla Limit Equilibrium, que significa equilibrio límite. Entonces esta línea está basada en la teoría de equilibrio límite, que es la teoría que comúnmente nosotros como ingenieros vemos en las materias de mecánica de suelos 1, mecánica de suelos 2 y mecánica de rocas. Y obviamente esta teoría ha sido profundizada en el transcurso de los años, y ahora se pueden no solamente resolver problemas simples, sino también complejos. En esta línea, Plaxis tiene la posibilidad de poder resolver problemas en 2 dimensiones con Plaxis 2D LE y problemas en 3 dimensiones con Plaxis 3D LE. Durante la utilización de este producto hemos visto que se han podido resolver problemas de infraestructuras relacionados a caminos, puentes, terraplenes. Se pueden resolver problemas relacionados con excavaciones y asentamiento de fundaciones. Problemas relacionados con excavaciones debido a minería, análisis de presas y diques, análisis de riesgos de deslizamiento, obviamente el diseño de muros reforzados y taludos y túneles, ¿no? Todo basado siempre en la metodología del equilibrio límite. Entonces ahí les muestro, por ejemplo, un videito de cómo se ve un estudio que se ha realizado de análisis de riesgos de deslizamiento en una construcción. Entonces ahí ustedes pueden ver una excavación en la cual se requería determinar cuáles iban a ser las zonas que tienen la mayor probabilidad de deslizamiento, y se ha utilizado esta herramienta Plaxis LE para ello. Entonces, esta herramienta, como ya les decía, incluye, ¿no?, la metodología de equilibrio límite clásica, que es la que vemos comúnmente en la universidad en pregrado, pero además tiene algunos métodos más modernos, como el método de cortes o el método de esfuerzos, que permiten también hacer ciertas aproximaciones un poco más exactas que el equilibrio límite. La característica que tiene Plaxis LE, que tiene engines de búsqueda de orientación avanzados, lo que nos permite definir de gran manera y en gran exactitud todo lo relacionado a los diferentes factores de seguridad al deslizamiento en cualquier proyecto que estemos encarando. Otra característica que tiene Plaxis LE es la inclusión de este módulo que solía llamarse SB Soils. Entonces, este módulo SB Soils es una gran base de datos de suelos y rocas. Tiene aproximadamente unos 6.200 suelos y rocas incluidos. Tiene capacidades, tiene pequeñas herramientas que permiten, por ejemplo, la clasificación de suelos automática, ingresando todos los datos provenientes de ensayos de laboratorio.
puede realizar la importación de propiedades hidráulicas del suelo y puede desarrollar la famosa curva característica suelo-agua, que es utilizada de gran manera en el estudio de suelos no saturados. Entonces, el doctor Rojas fue el primero en utilizar esta herramienta en el laboratorio de geotecnia cuando estaba elaborando su tesis de pregrado en ese entonces y estaba inaugurando lo que era la línea de suelos no saturados en el laboratorio. Entonces, como ustedes pueden observar, en el GETUMS ya teníamos acceso a varias de estas herramientas para poder enfrentar nuestros proyectos, ¿no? Algunas capacidades más que les puedo nombrar es que obviamente podemos exportar estas propiedades a diferentes formatos como Excel, que pueden luego ser utilizados en diferentes tipos de reportes. Comúnmente el desafío que se trata con mayor, que es muy común en la actualidad resolver con esta herramienta, es la determinación del riesgo de deslizamientos en regiones grandes, ¿no? Entonces, actualmente las herramientas que existen comúnmente no pueden capturar de manera adecuada la correcta mecánica de falla al deslizamiento. Y como la mayoría de las herramientas son herramientas en 2 dimensiones, entonces limita la habilidad de poder determinar este tipo de problemáticas en un entorno 3D. Recuerdo que cuando el doctor Suárez estaba realizando un proyecto sobre riesgos de deslizamientos en el laboratorio de geotecnia, nos topamos con este tipo de problemas, ¿no? Teníamos que determinar el riesgo que tenía el deslizamiento, una zona bastante extensa, y por lo tanto teníamos que realizar el análisis en una infinidad de cortes transversales que se habían ubicado sobre este proyecto. Obviamente, al realizar el análisis sobre todos estos cortes era complejo y iba a tomar mucho tiempo. Entonces, por el otro lado de la moneda era poder considerar, digamos, criterios de falla un poco menos precisos, como un criterio de falla lineal, pero que nos permita hacer el cálculo de una manera más rápida y nos permita alcanzar los términos del proyecto. Entonces, esa dualidad comúnmente se tenían antes, ¿no? Con los proyectos, mientras más exacto, más tiempo, mientras menos exacto, menos tiempo. Entonces, teníamos que ser lo suficientemente hábiles para poder determinar en qué momento podíamos aplicar las diferentes metodologías. Obviamente, con el paso del tiempo y viendo cómo ha evolucionado todo lo referente a la computación en el medio, este tipo de problemas ya no son de nuestro tiempo, ¿no? Entonces, el Plaxis LE, como ustedes pueden observar en esa figura, permite hacer el análisis de riesgo de deslizamiento en entornos muy grandes y en un formato en 3 dimensiones, ¿no? Entonces, lo que hace es como lo que sucede. El proceso que tiene que ocurrir acá es entonces en una infinidad de cortes transversales hay que determinar el factor de seguridad al deslizamiento y ese factor de seguridad tiene que plotearse y obviamente la zona que tenga mayor factor de seguridad va a tener mayor probabilidad al mismo. Entonces este tipo de procesos pueden desarrollarse ahora con la tecnología computacional que existe en paralelo. Y aún así, si la capacidad computacional que cada uno de nosotros tiene en nuestras máquinas no es suficiente para la envergadura del proyecto que estamos llevando a cabo, existen herramientas como poder alquilar en la nube capacidad computacional y realizar en la nube este tipo de análisis para tener los resultados de manera más rápida, ¿no? Entonces, este tipo de herramientas sirve para resolver este tipo de problemáticas tan generalizadas ahora en nuestro medio. Obviamente esta herramienta Plaxis LE tiene integración con los otros productos que les he ido mencionando, como ser el caso de GINT, para obtener toda la información relacionada de perforaciones. Puede también incluir información de datos de campo, como datos piezométricos o inclinómetros, que son muy importantes en el momento de análisis de taludes, y obviamente también interactúa con la parte de los modelos conceptuales, ya que tiene un link directo con el Plaxis Designer, ¿no? Entonces, del Plaxis Designer al Plaxis LE para realizar este tipo de análisis es simplemente un paso. Finalmente, la línea que también quiero mostrarles es probablemente la línea
de productos geotécnicos más utilizados en el mundo para resolver cualquier tipo de problemática, y es la línea Plaxis 2D y 3D. Esta línea está basada, como algunos de ustedes pueden conocer, en la metodología de los elementos finitos, ¿no? Y es reconocida a nivel mundial como robusta, confiable y amigable. Entonces, en este producto, que es el producto Plaxis, se pueden resolver problemas relacionados con suelos, rocas y estructuras asociadas, y como les iba diciendo, ha sido utilizada con mucho éxito a nivel mundial. Al final de las diapositivas les voy a mostrar un par de ejemplos que he escogido para que puedan observar la envergadura de proyectos que se puede encarar con este tipo de herramientas. Entonces, esta línea Plaxis, basada en elementos finitos, tiene tres principales productos, que es el Plaxis 2D, que permite el análisis de la problemática en 2 dimensiones, el Plaxis 3D, la problemática en 3 dimensiones cuando es necesario, y el Plaxis Monopile Designer, que se utiliza sobre todo para el diseño de monopolos. Entonces, esta es una figurita que comúnmente mostramos en muchas presentaciones para que vean la envergadura de problemáticas que se puede considerar con la línea Plaxis, ¿no? Entonces ahí pueden ver que Plaxis se puede utilizar para el diseño de fundaciones profundas, para el análisis de túneles y diseño de túneles, para el análisis de excavaciones, ya sea en el caso de túneles o en el caso de fundaciones profundas, ya sea para el diseño de la misma fundación o para el diseño de todo lo que es las estructuras de retención necesarias para llevar a cabo este tipo de proyectos, ya sea para la seguridad del mismo proyecto o para el análisis del comportamiento de las estructuras aledañas que pueden darse en la zona donde se está tratando de resolver algún tipo de problemática en geotécnica. Entonces, si hablamos del producto de Plaxis 2D, ahí les muestro una figura característica del tipo de problemática que se puede resolver con este producto. Permite, además de la determinación de deformación y estabilidad en ingeniería geotécnica y en mecánica de rocas, la modelación del flujo de agua subterránea y el comportamiento de este flujo en condiciones no saturadas, que pueden depender del tiempo, y sobre todo para suelos que pueden ser anisotrópicos, ¿no? Permite además analizar efectos de vibración cuando es así requerido, y también permite la modelación de flujos de calor y el comportamiento de las propiedades hidráulicas cuando este tipo de problemáticas ocurre. Entonces, el Plaxis 3D es el mismo engine, pero que se utiliza en un entorno tridimensional. Las características son las mismas que en la anterior diapositiva. Se pueden determinar la deformación y la estabilidad de cualquier problemática en ingeniería geotécnica o en mecánica de rocas. Permite la modelación del flujo de agua subterránea en 3 dimensiones, en este caso, para suelos también que pueden ser no saturados, que dependen del tiempo, o anisotrópicos, y también permite el análisis de los efectos de las vibraciones en 3 dimensiones. Entonces, con esta línea de productos ustedes pueden encarar cualquier tipo de proyecto. Algunos ejemplos que sobresalen, por ejemplo, ha sido el proyecto del rascacielos Burj Al Arab en Dubái. Entonces, el desafío que se tenía en este proyecto era que el proyecto está emplazado en una zona donde existen climas extremos. Es una zona, una región sísmica, y como todo proyecto estructural donde se incluye un rascacielos, existe una masiva transmisión de fuerzas a la fundación debido a efectos del viento, ¿no? Entonces, la herramienta que se utilizó para el diseño de fundaciones fue Plaxis 3D. En este caso, el sistema de fundaciones que se utilizó fue un sistema de pilotes, y se realizó la evaluación de asentamientos de suelo reclamado. Es interesante que en estas regiones del mundo, sobre todo, se utiliza toda esta tecnología de suelo reclamado, ¿no? Donde se draga suelo del fondo marino
que puede ser en este caso arena, y este mismo material se va compactando en las orillas o en la zona costera para ganarle terreno al mar o al océano, ¿no? Entonces, como ustedes pueden observar, esa estructura que está ahí está emplazada sobre un material que ha sido reclamado y, por supuesto, ese material ha sido totalmente modelado gracias a las características que tiene Plaxis 3D, y finalmente se ha hecho la evaluación también de las cargas dinámicas que provienen del viento e influyen de manera directa en las fundaciones. Otro proyecto también emblemático ha sido el diseño de las fundaciones para el Marina Bay Sands en Singapur. Entonces, el desafío que se tenía en este proyecto era la proximidad de las diferentes estructuras aledañas al lugar donde se iba a emplazar esta hermosa serie de edificaciones. Entonces, para enfrentar esta problemática de excavaciones y diseño de fundaciones, también se utilizó Plaxis 3D en este